porque conmigo está el economista David Sayed Torrijos y todas las señales de alarma encendidas, porque este marzo fue el peor marzo económicamente hablando de los últimos 3 años, pero me decía David que este primer trimestre de 2018 ha sido el peor trimestre desde 2003. Correcto. David, bienvenido como siempre. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos estar aquí con tan distinguida teleaudiencia. Según el índice mensual de actividad económica, me puse a revisarlo. El primer trimestre fue 3.49. Me fui hacia atrás a ver cuál había sido el más bajo. Y desde 2003 no tenemos, o sea, 15 años, este ha sido el más bajo en 15 años. Claro, en cuanto al Producto Interno Bruto, va a ser más bajo el 2009, sí, que ese año fue un crecimiento. Bueno, después de la crisis. Después de la crisis, y el crecimiento no llegó ni a 2% en todo el año. Así que lo que sea es el crecimiento más bajo en esta década, en el primer trimestre, y viene abril y mayo, que fueron meses difíciles, no solamente por la huelga, sino también por el problema de la disputa comercial que hubo entre los puertos. Y con Venezuela, lo cual causó un impacto en la aviación y en otras áreas. Lo cierto es que el gobierno sigue hablando de crecimiento económico, pero yo se lo preguntaba hace una semana, a nivel de suelo, ese crecimiento no se siente. Sí, a nivel de suelo, pues todo el mundo tiene ese pesimismo que hace todavía más dura cualquier salida de una recesión o una desaceleración como esta. Bueno, pareciera que las cifras ya se están sincerizando con lo que la gente viene diciendo hace ya un tiempo. 2.86 en el mes de marzo. De lo cual es la mitad de inflación. Y bueno, no, eso está deflactado. Ya está deflactado. Está deflactado, pero ponle que es 1.7, 1.8 en crecimiento de la población. Así que cuando vas a ver el crecimiento por encima del crecimiento de la población, no llega ni a 1%. Ni a 1%. Muy bajo. Panamá tiene que estar creciendo arriba del 4% para poder crecer al nivel, más allá de lo que crece la población. Más allá de lo que crece la población. Si estás creciendo a nivel de lo que crece la población, estás en cero, o si creces por debajo, estás vegetativo y ya empiezas a tener de crecimiento per cápita. Todo eso sumado a que pues el 80% de ese crecimiento se da en Panamá, La Chorrera y Colón. Es decir, el resto del país todavía debe ser más crítica la situación. Bueno, en la realidad sí. La mayoría del crecimiento en Panamá está en el área interoceánica y especialmente el canal es el que ha estado impulsando el crecimiento. El clúster el clúster de logística, aviación, etcétera. Estos han sido los motores de la economía. Lo que pasa es que lo que es mercado interno, todo lo que se dedica a el negocio interno en Panamá ha estado creciendo muy por debajo del promedio. Comercio, todo el tema del sector agropecuario, etcétera, todo crece por debajo del promedio. Y ahí es donde vemos que ha habido empresas que están realmente ya reflejando el problema del crecimiento económico. Pero modelo económico ya agotado. Aquí alguien decía, nosotros pareciera que hemos vuelto a los años 50 cuando existía el CAM, porque nada más crecen carreteras, aeropuertos y muelles. Es decir, ya no da para más el modelo como lo hemos visto. Bueno, es que lo que pasa es que el crecimiento uno tiene que revitalizarlo cada cierto tiempo. Esto es como cuando uno ve que la empresa viene y remodela y hace. Lo mismo hay que hacer con la actividad económica, con el país. No hemos hecho una reforma económica de sustancia desde hace más de 10 años probablemente. ¿Qué reforma económica para impulsar el crecimiento? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho reformas que nos ha impuesto la OSD. Siempre es reaccionario, no y son reformas que son negativas para la economía. No estoy diciendo que son válidas o inválidas. Estoy hablando que impactan negativamente. Por ejemplo, la venta de sociedades anónimas ha caído 23.7% de lo que va del año. Y ya venía cayendo ya venía cayendo desde el 2014, 16. Pero se ha ido profundizando en los últimos meses a raíz de todo lo que hemos visto. Y ahora vienen otras reformas que no van a impulsar el crecimiento, como el tema de delito fiscal penal o de Pero ¿tú crees que eso haya voluntad política para que eso pase en la Asamblea? Yo creo que no hay los votos, espero que eso no se apruebe, porque a pesar de que la GAFI lo quiere, siempre mi pregunta es, si nosotros aprobamos esto, ¿la GAFI ese va a ser el último requisito o nos van a pedir siempre, 2, 3 más? Porque así ha sido la dinámica. Hace 2 o 3 años nos dijeron, tienen que aprobar esta serie de medidas, se aprobaron todas y nos sacaron 2 o 3 más. Se aprobaron las 2 o 3 más y ahora nos sacaron esa última y no sabemos si por ahí viene otra, probablemente vienen otras. Entonces al final
todo este tema yo pienso que Panamá tiene que ir a la ofensiva, porque, mira, pasamos 73 años para recuperar la soberanía del territorio y casi 100 años, un poco menos de 100 años para recuperar la soberanía geográfica. Y ahora en menos de 15 años hemos entregado la soberanía económica, porque los principales sectores de nuestra economía son servicios, hemos ido entregándolos con base a lo que digan los entes internacionales y no nos hemos defendido. Nosotros tenemos que salir a defender nuestro sistema. Por ejemplo, han acabado con la zona libre, especialmente Colombia. ¿Y qué hemos hecho contra Colombia? Nada. Prácticamente nada. Entonces, por cierto, hacemos disputas diplomáticas con otros países que no nos han hecho ninguna medida efectivamente en contra de Panamá, pero contra Colombia no hemos hecho ninguna medida de sustancia. Oye, ¿por qué no llaman al embajador a consulta a decirle, mire, y por cierto, Colombia ha sido condenado por la OMC ya en dos veces. fallos y ni siquiera cumple, y entonces no hacemos nada. Otro de los, es decir, cuando la crisis del 2007, 2008 en los Estados Unidos, se veían, me acuerdo que una de las frases favoritas del presidente Obama después de esta crisis era los famosos brotes verdes. Es decir, hay brotes verdes de nuestra economía en algún sector. Bueno, sí hay. La cosa debe ir por ahí. Voy a decir dónde está creciendo la economía muy bien. Panamá Pacífico creció el año pasado, cerró con un crecimiento de más de 12%. Wow. 4.700 millones en exportaciones. O sea, la mitad de zona libre, pero comenzó de cero hace 5, 6, 7 años. 6 años. Entonces, hay ciertos brotes verdes. También, por ejemplo, bueno, obviamente todo lo que está relacionado con el canal y las actividades alrededor del canal tienen grandes ventajas y ahí hay mucho potencial de crecimiento. Y está creciendo, por ejemplo, la producción de pollo está creciendo. ¿De pollo? Sí, la producción de pollo está creciendo. Lo cual ha Pero hecho... eso sí. en contra de la producción de carne o en pro de La producción de carne, en efecto, los primeros meses ha empezado a bajar. También porque los precios empezaron a bajar y no les quedaba más que hacer. Recortar la guerra de precios a raíz de los temas estos con especialmente un supermercado que ha tenido unas dificultades muy serias, ha arrancado una guerra de precios y entonces ha entrado el pollo, el puerco y las proteínas a obligarse a bajar de precio. Pero, por ejemplo, yo vuelvo al punto. Vemos que se hablaba aquí en esta televisora hace poquito de lo que ha ocurrido entre China y Estados Unidos. Nos dimos cuenta que la estrategia de Trump, yo no estoy a favor de Trump ni me gusta mucho su política, pero la estrategia de él fue crear estos aranceles para que China finalmente doblegara y empezara a abrir su mercado. Y por cierto, ya prometieron permitir más autos de Estados Unidos. Panamá piensa que a la defensiva este neocolonialismo de la OSD y de la GAFI, que defendiéndonos y echándonos para atrás, entonces ellos van a parar. No, en esto hay que hacer como hizo Estados Unidos. Tenemos que ir a la ofensiva. Y claro, no podemos ir solos. Tenemos a Suiza de aliado, o buscar a Suiza de aliado. Sí, tenemos que buscar a Estados Unidos de aliado. Estados Unidos es un gran paraíso fiscal. Acaban de aprobar una reforma donde Estados Unidos se convierte en el paraíso fiscal más grande del mundo y aliarnos con Hong Kong, con Singapur, con Luxemburgo, con países serios y enfrentar a la OSD y a estos organismos internacionales y decir, mira, esta cosa no es como ustedes piensan, Panamá es un país serio, Panamá tiene bancos reales, no como en otras islas del Caribe. Que son unos maletines que andan en la... Oye, por cierto, un amigo mío, banquero, fue a una de estas islas, que no voy a decir cuál, y le digo, oye, ¿cómo te fue? Me dice, bueno, el banco estaba en la casa del abogado. Ese era el banco que tenía millones de dólares en activo. En Panamá eso no existe, está prohibido. Y tenemos que defender el centro de servicios, porque si no, nos van a desaparecer el centro de servicios. Bueno, lo cierto es que un año político donde muchas grandes inversiones quedan en pausa, a ver qué pasa. Y eso se va a sentir, obviamente, a nivel de microeconomía. Bueno, los años políticos tenían esa desventaja, pero tenían una ventaja que antes había un gran flujo de efectivo por las propias elecciones. Y por el tema de la publicidad, por el tema de los medios, por el tema de las vallas, etcétera. Ahora lo han limitado a 45 días y a este año. Y a 60 días el próximo año. Entonces, yo no quisiera estar viendo los números de las empresas dedicadas a estos servicios, porque antes tenía un año completo de facturación y ahora de un año, es más, comparemos el ciclo anterior con la facturación probablemente se va a caer un 60%. Más o menos. Sí, y entonces ese era algo que revivía un poco la economía en un año de bastante incertidumbre, porque todo el mundo dice, mira, ¿sabes qué? Voy a esperar a ver quién gana antes de hacer la inversión de un megaproyecto. Entonces, obviamente, el tema de haberlo recortado tanto, creo que aparte de que la publicidad se recortó a nivel privado,
pero la del sector público sigue andando. Bueno, vamos a ver qué pasa. David Sayet conmigo, economista. Vamos.